Buenos días, buenas tardes ya con todos. Desde el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, reciban un saludo afectuoso a todos los que se encuentran en línea. Mi nombre es Aldo Munaico, soy inmunólogo, alergólogo de este instituto, y bueno, vamos a tratar el día de hoy acerca del tema de las características clínicas de las inmunodeficiencias primarias. Bien. Bueno, esta diapositiva solamente es para ponernos a tono, ¿no? No vamos a estudiar el sistema inmunitario a tal profundidad. Sin embargo, considero pues que el sistema inmunitario es muy complejo de estudiar. Entonces, para eso vamos con conceptos un poco más claros y específicos. ¿Cómo distingue nuestro sistema inmunitario entre lo propio y lo que nos hace daño? Con una educación, ¿no? Con una educación. ¿Dónde sucede esta educación? Sucede en el timo y médula ósea. Son los dos grandes instructores del sistema inmunitario. Bueno, ¿y qué aprenden en ese lugar, en esos dos lugares? Bueno, a conocer lo propio, ¿no? ¿Y para qué sirve o de qué vale? Para evitar autolesiones, ¿no? Vale recalcar que en el timo y en la médula ósea conocen lo propio y reconocen también lo extraño, ¿no? ¿Cómo se consigue? Todo esto, el conocimiento de lo propio, el reconocimiento de lo no propio, se consigue mediante selección positiva y negativa. ¿Hace falta mucha diversidad para lograr que nuestro sistema inmunitario trabaje de la mejor manera? Pues sí, ¿no? Y todo lo hace mediante clones que ya están preformados. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, ¿quién lo activa? Mediante una activación selectiva. Bien, entonces, como conclusión tenemos, el sistema inmunitario se educa en el timo, en la médula ósea, para conocer lo propio, para evitar autolesiones, mediante una selección positiva y negativa, lo hace mediante clones preformados que se activan mediante, valga la redundancia, una activación selectiva. Muy bien, entonces el sistema inmunitario tiene diversas características. Una de ellas es la de protección y la otra es tolerancia. ¿Protección contra qué? Protección contra lo extraño o lo propio que resulta siendo dañino. ¿Y qué tolera? Tolera lo propio y también tolera lo no propio, o sea, lo ajeno, pero que es beneficioso para nosotros. Como por ejemplo, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. La protección se va a realizar contra lo extraño, por ejemplo, a los gérmenes, ¿no? En primera línea. Y lo propio dañino dado por las neoplasias, ¿no? Tolera lo propio, nuestras propias células, y lo ajeno beneficioso de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿qué es? Bueno, los alimentos, ¿no? Y algunos, bueno, todos los medicamentos, ¿no? Los alimentos y los medicamentos. Eso tiene que tolerar el sistema inmunitario. Ya entrando un poco más a lo que es las inmunodeficiencias, ¿no? Tenemos dos tipos de inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias primarias o genéticas con las cuales los individuos que las padecen nacen con este tipo de alteración, y las inmunodeficiencias secundarias que por algún motivo, sea anatómico, sea por algún otro tipo, intoxicación, por exceso de medicamentos, qué sé yo, por secundarios a causas hematológicas, causas neoplásicas, pueden cursar también con una deficiencia del sistema inmunitario. Las inmunodeficiencias primarias, o genéticas o heredadas, ¿no? Tienen el patrón de herencia diferente, ¿no? Pueden ser autosómicas dominantes, pueden ser autosómicas recesivas, o también hay un grupo de inmunodeficiencias que son ligadas al cromosoma X, en donde las mujeres son portadoras y quienes la padecen son los varones.
Esto ya está estudiado y según la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, las ha dividido en 9 grandes grupos. Las inmunodeficiencias secundarias, ¿no? Pueden ser o pueden devenir en cuanto a alteraciones del desarrollo. Hay algunas alteraciones genéticas que no son de origen inmune, pero que también pueden causar dentro de sus características una alteración del sistema inmunitario. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? De disfunciones orgánicas, deficiencia nutricional, por fármacos, por infecciones, ¿no? Por alteraciones hemato-oncológicas, la cirugía y el trauma, ¿no? Por desgaste, o también algunas también pueden ser causadas por psicológicos y emocionales. Frente a la pregunta, todas las IDPs, todas las inmunodeficiencias primarias, IDP significa inmunodeficiencias primarias, ¿se presentan con infecciones? Bueno, veamos las características, algunas características. Inmunodeficiencias primarias. Son trastornos genéticos, ya lo hemos dicho, trastornos genéticos hereditarios. En su mayoría se presentan a edad temprana, ¿no? Tenemos a bebés, tenemos a niños con este tipo de enfermedades. Algunas inmunodeficiencias primarias pueden presentarse en adultos. Pueden ser trastornos genéticos heredados o también pueden manifestarse de novo, ¿no? La mutación, o sea, los padres pueden ser sanos, sin embargo, la mutación puede estar en el niño y la mutación puede ser de novo. Pueden caracterizarse por infecciones, pueden caracterizarse por inflamaciones recurrentes, por malignidad, ¿no? Al estar disminuido nuestra capacidad para protegernos contra lo propio dañino, pueden generar autoinmunidad y alergias severas. Todas estas características de las inmunodeficiencias primarias no son nada comparado con esta característica fundamental, que es el retraso en el diagnóstico. Y esa es, digamos, la intención de esta ponencia, de esta exposición, con la finalidad de crear conciencia en toda la comunidad médica para estar atentos frente a estas características de estos niñitos o adultos en una menor proporción que padecen de este tipo de enfermedades, ¿no? Las manifestaciones clínicas más frecuentes de las inmunodeficiencias primarias vendrían a ser, entrando un poco más en el tema, ¿no? Alergias severas, algunas de manifestaciones dérmicas, eczemas bien profusos, sangrados, hematomas, linfoproliferación, autoinmunidad, manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Pacientes con diarreas severas, ¿no? Inflamación, la fiebre recurrente, la fiebre periódica también, y bueno, como ya hemos visto en diapositivas anteriores, la malignidad. Todas ellas con una característica central, que son, todas estas pueden ir acompañadas de infecciones recurrentes. Entonces, cuando tengamos a niños con uno o más de estas características, bueno, pensemos o sospechemos en algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Ya nosotros veremos si puede ser primaria o secundaria. Bueno, en el 2017 se realizó pues la reunión de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, y en esa reunión se nombraron 9 grandes grupos de inmunodeficiencias primarias. Solo para conocimiento, no las voy a tocar a profundidad, ¿no? En el primer grupo están las inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral. En el segundo grupo están las inmunodeficiencias sindrómicas, ¿no? Definidas o relacionadas hacia un síndrome. En el tercer grupo están las deficiencias predominantemente de anticuerpos. En el cuarto grupo, las enfermedades con disregulación inmune. En el quinto, los defectos congénitos en el número o función de los fagocitos. Luego, los defectos de la inmunidad intrínseca e innata, los trastornos autoinflamatorios, las deficiencias de complemento y, por último, las fenocopias de inmunodeficiencias primarias. Es solamente para nombrarlos, solamente para que los conozcan.
podemos conversar acerca del tema al final de la exposición si ustedes desean. Bien. ¿Cuál es el estado de los centros de inmunodeficiencias, de los centros de reporte de inmunodeficiencias? En Latinoamérica, ¿no? El centro de reporte o el lugar donde nosotros reportamos todos los casos de inmunodeficiencias es el LACID, es el Latin American Society of Immunodeficiency, ¿no? Es el grupo latinoamericano de inmunodeficiencias. Entonces, para el 2015 teníamos muchos centros, pues en Argentina, en Brasil, en Chile, ¿no? Y en Perú había 4 centros hospitalarios o 4 centros médicos que reportaban, ¿no? En Perú. Era en aquel tiempo el Hospital Rebagliati, el Hospital Almenara, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y la Clínica Angloamericana. Muy bien. Desde el 2019 se suma el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y ahora ya son 5 centros los que registran o reportan inmunodeficiencias al registro principal latinoamericano. Muy bien. En cuanto a lo que es ¿aló? En cuanto a lo que es el número o el porcentaje mayor de inmunodeficiencias primarias, se reporta, ¿no?, más inmunodeficiencias relacionadas con los anticuerpos, tanto para Europa a su derecha, como para, en el diagrama de tortas, como para Latinoamérica a la izquierda, con un 56% para Europa y un 52% para Latinoamérica. O sea, las inmunodeficiencias por anticuerpos son las que se llevan casi la mayoría, más del 50% de todas las inmunodeficiencias. Eso significa que con el tan solo pedir inmunoglobulina G, A, M y E, ya podemos estar obteniendo un buen porcentaje de sensibilidad en el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias. Bien, posteriormente ya vienen ya las inmunodeficiencias por síndromes bien definidos, luego vienen las inmunodeficiencias combinadas, algunos defectos de los fagocitos y algunos desórdenes autoinflamatorios, ¿no? Bien, aquí debemos de tener también bastante atención, ¿no? ¿Son frecuentes las inmunodeficiencias primarias? Bueno, vamos a ver qué dice la bibliografía. A esta pregunta se contesta, ¿no? Hasta el año 2017, 2016, 2017, por la fuente aquí cedida, ¿no? La revista médica de Salud Pública, ¿no?, en el año 2017, y la revista Alergia de México del 2016, manifiestan que hay una prevalencia de 1 a 2.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos, ¿no? Esto es importante. La distribución y la prevalencia de las inmunodeficiencias primarias varían entre grupos humanos. ¿Por qué? Por los genes y, lo más importante, el acceso a los recursos diagnósticos. Puede haber un paciente con inmunodeficiencias primarias que esté dando vueltas de hospital en hospital, infecciones recurrentes, otitis, neumonías, qué sé yo, y no es diagnosticado, ¿no? Entonces, ojo a este asunto. Muy bien. La CIT, ¿no?, que es la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, ¿no?, nos muestra en el reporte de agosto del 2019 un número. Pero quiero que vean que en agosto del 2016 el Perú había reportado 104 pacientes. Hablamos hace un momento acerca de el acceso al diagnóstico, que ha tenido cierto nivel desde el 2016 hasta la fecha. Al agosto del 2019, en Perú teníamos 209 pacientes. Eso a mayo
ya del 2020, casi un año, ¿no? Debe haber aumentado un poco más, ¿no? Entonces, en 3 años hemos casi duplicado prácticamente, ¿no? Hemos reportado en un 100% más las inmunodeficiencias primarias. ¿Esto qué significa? Que no hay o que no estaban, o que no estaban siendo diagnosticados. Bueno, yo creo que es la segunda, ¿no? Ahora, tomando en cuenta estos datos del 2016 y el 2017, 1 de cada 10.000 personas tiene una inmunodeficiencia primaria. Eso es inherente. El Perú tiene aproximadamente 30 millones de habitantes. Probablemente 3.000 peruanos padecerían estas enfermedades. En agosto del 2019 teníamos reportados 209 pacientes. Eso significa que nos falta muchísimo por reportar, muchísimo por investigar y debemos nosotros de ser más agudos en el diagnóstico. Para el 2019, nuestros colegas chilenos, gran agradecimiento por sus investigaciones a los colegas de Chile, ¿no? En una guía de tratamiento con inmunoglobulinas G en personas con inmunodeficiencias primarias, ofrecen esta información. Nos dice que en los últimos años, producto de los avances en las tecnologías de secuenciación genética, las inmunodeficiencias primarias han experimentado un crecimiento explosivo, ¿no? Es decir, que ahora podrían ser el 1 a 2% de la población mundial. Si otra vez regresamos, si en el Perú tenemos 30 millones de habitantes y ponemos en práctica este concepto debido a que ya se cuenta con esta tecnología de secuenciación genética en Perú, ¿no? Tendríamos aproximadamente entre 300.000 a 600.000 personas con inmunodeficiencias primarias. Entonces, esos 209 pacientes que teníamos nosotros reportados, pues quedan muy mínimo frente a esta nueva estadística que han presentado y que ha sido publicada pues el año pasado por nuestros colegas chilenos. Entonces, ojo, ¿no? Con esto y a ser más acuciosos en el diagnóstico. Para eso vamos a mencionar algunas características. Bien, es necesario remarcar la importancia de la historia clínica como parte fundamental de lo que es el abordaje a todos nuestros pacientes, no solo para nuestros pacientes con inmunodeficiencias primarias. Entonces, preguntaremos por historia clínica familiar o por historia familiar, preguntaremos sobre el curso de la enfermedad, haremos un extensivo y un minucioso examen físico y, por supuesto, nos valeremos de los exámenes de laboratorio a la mano para nosotros poder tener o obtener información acerca de nuestros pacientes. Bien, en la exploración física hay algunos fenotipos ya conocidos. Por ejemplo, si tenemos eczemas, ¿no? Heridas, ¿no? Descamaciones con sangrado inclusive, petequias o signos de sangrado, gingivorragia, equimosis, ¿no? Podría en un niñito pequeño, 1 mes, 2 meses, 1 año, ¿no? Bueno, siempre esto se presenta temprano. Podríamos estar pensando acerca de un síndrome, el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no? Hablando ya más profundamente. Si tenemos a un paciente que tiene gingivitis, enfermedad periodontal y abscesos en alguna parte de nuestro cuerpo, del cuerpo del bebé, podríamos estar pensando ya en una alteración a los fagocitos. Si tenemos eczema desde el nacimiento, o sea, desde que nace, desde que sale del vientre materno y está bien rojito descamativo, podríamos pensar en una inmunodeficiencia primaria que es el síndrome de Omenn, ¿no? Abarca células T y células B. Si por el contrario tenemos a nuestro paciente con un poco de albinismo, nistagmus, fotofobia, ¿no? Podríamos estar pensando en algunos síndromes
que también cogen la pigmentación, como el síndrome de Chediak-Higashi. Si hay niñitos con abscesos cutáneos y también retraso en la caída de los dientes, nosotros podemos estar pensando también en un síndrome de hiper-IgE. Obviamente, esto de primera impresión, sin embargo, vamos a desmembrar cada una de estas características. Si vemos a un niñito con las conjuntivas que tienen algunas telangiectasias, ¿no? Alteraciones en la marcha, como que se ayudan con la pared o es que caminan así y se caen pronto, podemos pensar en un síndrome ataxia-telangiectasia, ¿no? Y bueno, esas características poco a poco vamos a ir desmembrándolas. El laboratorio de inmunodeficiencias primarias, siempre, ¿no? El hemograma es una herramienta valiosa, ¿no? Nos va a servir para ver cómo están los neutrófilos, cómo están los linfocitos en cantidades en general. Las inmunoglobulinas, ¿no? Ya vimos en unas diapositivas previas que las inmunodeficiencias por anticuerpos representaban más del 50% de todas las inmunodeficiencias, ¿no? También existen algunos otros análisis que no los tenemos disponibles aquí en Perú, pero esperamos muy pronto tenerlos, ¿no? Que son los niveles de anticuerpos específicos. ¿Qué significa? Medimos los anticuerpos frente a los polisacáridos, por ejemplo, ¿no? Y luego vacunamos al paciente y posteriormente vemos la respuesta por anticuerpos, ¿no? Frente a lo que estamos vacunando. Y vemos que no hay el famoso fourfold, ¿no? O sea, 4 veces más, y existe menos, entonces ese sería un paciente de repente que con bastante sospecha. Son análisis un poco más especializados. Esto de acá también es importante, ¿no? El inmunofenotipo de la población linfocitaria. A veces pedimos, ¿no? Nosotros CD4, CD8, linfocitos B, ¿no? Linfocitos NK, ¿no? Pruebas de estallido respiratorio, lo tenemos disponible en Lima, hay laboratorios que sí lo hacen, no es de una disponibilidad de todos los laboratorios de nuestros hospitales, sin embargo sí está disponible acá en Perú, ¿no? Evaluación hemolítica del complemento, ¿no? El CH50, el AH50, que también está disponible. Bueno, el estudio de cariotipo, que las unidades de genética sí lo tienen disponible. Esto, el FISH, el estudio enzimático de inestabilidad cromosómica también, ¿no? La expresión BTK y secuenciamiento, bueno, esos son análisis que, gracias a Dios, podemos conversarlo con amigos del extranjero y podemos hacer pues el secuenciamiento de los pacientes con alta sospecha de inmunodeficiencias primarias. Muy bien. Los signos de alarma. Los signos de alarma vendrían a ser los que voy a mencionar a continuación, ¿no? Cada vez que tengamos a un infante, a un niñito con este tipo de clínica, nosotros debemos de establecer el contacto, o bueno, la mayoría de la comunidad médica debe establecer el contacto con algún inmunólogo o debemos de derivarlo, ¿no? Infecciones severas por virus, bacterias y hongos. Niñitos con aftas orales, niñitos con neumonías a repetición, niñitos con herpes, qué sé yo, con una varicela muy extensa, ¿no? BCGitis o BCGosis, ¿no? Post la vacuna de la BCG, ¿no? Inflamación severa sin germen aislado, o sea, solito se inflama o tiene una inflamación muy profusa. Una diarrea refractaria que no sana con los antibióticos por vía oral y necesita antibióticos por vía endovenosa o ser hospitalizado. Las lesiones extensas en la piel, ya lo mencionamos, ¿no? Los eczemas, ¿no? A veces hay abscesos y esas cosas. Algunos defectos cardíacos, ¿no? También. ¿Por qué? Porque si hay algún defecto cardíaco puede haber algún defecto con el timo, ¿no? Entonces, podemos estudiar también este tipo de característica clínica. Autoinmunidad, ¿no? Artralgias, heliotropo, Raynaud,
Zika, qué sé yo, ¿no? Tantas manifestaciones de autoinmunidad. Retardo en la caída del cordón. Normalmente el cordón cae pues a los 15, 20 días. Más allá de los 20 días estaríamos sospechando en una alteración inmunitaria, ¿no? De los fagocitos, sobre todo, ¿no? Fallo en el crecimiento y en el desarrollo, ¿no? Niños que no llegan a su peso, que no llegan a su talla, obviamente por tener algún tipo de infección a repetición. Y la historia familiar también nos ayuda bastante, ¿no? Madres que han tenido hijos varones fallecidos a temprana edad, o en su defecto, pues hermanos, hermanas, y hacer todo el árbol, todo el pedigrí, ¿no? Del paciente para nosotros poder sospechar. Asimismo, algunos resultados de laboratorio, ¿no? Un recuento de linfocitos menor a 2500 en un paciente menor a 5 años puede hacernos pensar en algún tipo de alteración del sistema inmunitario, que de hecho ya puede ser secundario, puede ser primario, eso entrará a investigación. La neutropenia menor a 1500, ¿no? Leucocitos mayor a 30.000, ¿no? Puede ser una reacción leucemoide, ¿no? La hipocalcemia, con o sin convulsiones, a veces el paciente viene convulsionando, ¿no? Achacan todo a algún cuadro neurológico, sin embargo, cuando sale el calcio, salen en niveles infra, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado al ver esto. Y bueno, esto ya es un poco más de radiología, ausencia de la sombra tímica también, pues, ¿no? Como ya hemos hablado, nos puede hacer pensar en algunos otros síndromes. Entonces, tenemos diferentes patrones de presentación clínica en las inmunodeficiencias primarias, ¿no? Infecciones bacterianas recurrentes a la cabeza, ¿no? Otitis, sinusitis, neumonía, que es lo más fácil de poder infectarse en el niño. Dificultad en el niño pequeño para aumentar de peso y para crecer, probablemente por unas diarreas profusas o por infecciones a repetición. Infecciones piógenas recurrentes, bastante pus en algunas partes del cuerpo. Infecciones inusuales, ¿no? De curso inusualmente severo, ¿no? Comienza con una herida en alguna parte, hace sepsis, punto de partida dérmico, y bueno, no se aísla germen o se aísla un germen atípico, extraño, ¿no? Entonces también nosotros debemos mantener esto. Infecciones recurrentes con el mismo patógeno, ¿no? Enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes, ¿no? Enfermedad sindrómica y también el angioedema también está dentro de esta categorización, de estos patrones de presentación. Bien, dentro de lo que son infecciones bacterianas recurrentes podemos tener sinusitis, podemos tener neumonías, podemos tener otitis, ¿no? Y diarreas frecuentes, ¿no? Entonces, aquí las tenemos, otitis, sinusitis, neumonías, más una historia familiar, más bronquiectasias, que eso nos revela pues que este cuadro ha sido de fechas previas, de fechas anteriores, más infecciones complicadas, ¿no? O sea, que siempre necesita hospitalizaciones, ¿no? En los cultivos nosotros podemos evidenciar estafilococos, Neisseria, micoplasma, ¿no? Campylobacter, o diarrea por giardia, también, ¿no? Dentro de lo que son los hallazgos especiales, de repente encontramos pues bronquiectasias, como ya hablamos, bronquitis recurrente, sinusitis crónica. Podemos entonces pensar en los famosos defectos por anticuerpos. También podemos pensar en defectos de la inmunidad innata, ¿no? O sea, la inmunidad innata, neutrófilos, NKs, algunos tipos de alteraciones en lo que son básicamente la respuesta primaria, ¿no? El síndrome de hiper-IgE, ¿no? La deficiencia del complemento, algunas alteraciones ya más específicas como el DOC8, ¿no? Muy bien. Dificultad para el crecimiento y desarrollo, ¿no? La presentación clínica, ¿no? Hay una dificultad para aumentar de peso y crecer normalmente. Hay una diarrea intratable, un eczema severo. Bueno, los patógenos que más frecuentemente se presentan con este tipo de presentación o patrón clínico son los citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, herpes también. Los hongos, ¿no? Más frecuentes son la Candida, el Aspergillus, Cryptococcus, el Pneumocystis jirovesi, ¿no?
y las micobacterias o las salmonelas. Entonces, esto nos puede dar diferente patrón clínico, generando pues diarreas y diarreas intratables, ¿no? Sin patógeno, infecciones inusuales de curso severo, infecciones oportunistas, reacción injerto contra hueso en una población especial, eczemas severos, ¿no? Y cuando tengamos esto podemos estar pensando pues en una inmunodeficiencia combinada severa, las famosas SCID, ¿no? Si tenemos a un niño rojito, bien rojito desde el nacimiento, con eczemas, podemos pensar o sospechar en un síndrome de Omenn. Si tenemos pues todas estas características asociadas a la ausencia del timo, también podemos pensar en un síndrome de George, o si tenemos a un recién nacido con todas estas características, con diarreas, con alteraciones en la piel, ¿no? Podemos pensar en un IPEX, ¿no? Una enfermedad de regulación inmune, que es caracterizada pues por autoinmunidad, ¿no? Por alteraciones tanto en los linfocitos T y en los linfocitos B también. El otro patrón son infecciones piógenas recurrentes, ¿no? Principalmente los gérmenes relacionados o causantes son los estafilococos, la Klebsiella, todas las enterobacterias, ¿no? La pseudomonas, la salmonella, y algunos gérmenes extraños, ¿no? Como Bacterium, Burkholderia, ¿no? Y también aquí los hongos que se relacionan con este tipo de infecciones piógenas recurrentes a la cabeza, la candidiasis, ¿no? El Aspergillus y la nocardia. Evidentemente, el órgano, la parte más afectada del organismo es la piel y mucosas, ¿no? También puede ser tan grave la situación que puede profundizarse hacia el hueso, ¿no? Y ocasionar una inflamación granulomatosa. Puede haber aftas orales, ¿no? Colitis, ¿no? Puede coger ya más profundamente, ¿no? Y a la cabeza tenemos la enfermedad granulomatosa crónica, que es un fallo en el ciclo, en el estallido respiratorio del neutrófilo, lo cual pues inhabilita a nuestra primera defensa, a nuestra inmunidad innata, y hace que nos estemos sensibles frente a todo este grupo de gérmenes que hemos hablado al principio, ¿no? También pues, se ven relacionadas las neutropenias congénitas con deficiencia de adhesión leucocitaria y el síndrome de hiper-IgE, el síndrome NEMO, WHIM, deficiencias del complemento también en su minoría, ¿no? Entonces tenemos a un paciente con estas características, reacciones piógenas, ¿no? Celulitis, ¿no? A lo que hablábamos hace un momento. Si tenemos a un paciente, a un niñito que tarda en la caída de cordón, ¿no? Podemos estar pensando en un defecto de la adhesión leucocitaria. Ustedes saben que el neutrófilo necesita trasladarse, ¿no? O sea, pasar desde la vía sanguínea hacia el tejido, y ese paso desde el vaso hacia el tejido lo hace mediante unas moléculas de adhesión. Si el neutrófilo no tiene ese tipo de molécula o tiene una mutación, entonces no va a poder hacer ese traslape, ese paso desde sangre hasta el tejido. Entonces, bueno, a eso se refiere la adhesión leucocitaria. Y acá también otra característica que es la gingivorragia, ¿no? Gingivoestomatitis. Infecciones inusuales de curso severo. Cuando nosotros tengamos infecciones inusual, principalmente pues micobacterias, salmonella, ¿no? Virus, hongos, toxoplasma, histoporidium, qué sé yo, ¿no? Y se presentan bien temprano, a los 3, 6 meses, 8 meses de edad, podemos nosotros pensar en una urgencia, ¿no? Que son las inmunodeficiencias combinadas. ¿Por qué inmunodeficiencias combinadas? Porque cogen tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B, ¿no? Entonces, hay que pensar inmediatamente en aislar a ese paciente. Acá a la derecha ustedes ven al famoso niño que, bueno, ya él ya no está con nosotros, ¿no? Él partió
a sus cortos 11 o 12 años, ¿no? Él es David Vetter, el famoso niño burbuja, por allá por los años 70, 80, ¿no? Se hizo mundialmente famoso porque él tenía, mejor dicho, él no tenía linfocitos T ni linfocitos B. Y bueno, vivía en una burbuja y vivió hasta los 11, 12 años, en donde, bueno, producto de una infección, nos dejó, ¿no? Podemos también pensar en un síndrome de DiGeorge por la alteración tímica. No va a haber o no va, los linfocitos T no van a tener una suficiente maduración, y eso va a generar pues una alteración tanto también a los linfocitos B, porque ustedes saben que el linfocito B actúa gracias a la comunicación que tiene con los linfocitos B. Los linfocitos T, perdón, son los maestros de orquesta, ¿no? Ellos comandan, dirigen toda la respuesta. Podemos, las inmunodeficiencias primarias relacionadas con este tipo de presentación pueden ser por linfohemofagocitosis, ¿no? Síndromes hemofagocíticos o un síndrome linfoproliferativo autoinmune asociado al cromosoma X, ¿no? Aquí también, pues, las famosas aftas orales en pacientes mayores a 1 año, repetitivas, ¿no? Nos puede hacer pensar en este tipo de inmunodeficiencia. Infusiones recurrentes con el mismo patógeno, ¿no? En especial bacterias intracelulares, ¿no? Salmonella, Mycobacteria, Neisseria, meningococo, ¿no? O bacterias encapsuladas. Bueno, esto sobre todo nos hace pensar en una entidad eh, característica, ¿no? Cuando tengamos bacterias intracelulares, Salmonella, Mycobacteria en la cabeza, en defectos del eje del interferón interleuquina 12, interferón gamma. Siempre. Esto nos brinda un patrón que también es conocido como el susceptibilidad mendeliana a micobacterias, ¿no? Entonces, podemos nosotros también actuar en cuanto un paciente pueda tener infecciones recurrentes con estos gérmenes, sobre todo intracelulares. Enfermedades inflamatorias crónicas y linfoproliferación relacionadas a autoinmunidad, ¿no? Asociadas a infecciones recurrentes, atípicas, a una edad no esperada, sobre todo en los niños, ¿no? Nos pueden hacer pensar en diferentes síndromes, ¿no? El síndrome de Omien, el síndrome de Wiskott-Aldrich también en sus fases o en sus tipos más severos puede presentar autoinmunidad, ¿no? Inmunodeficiencias relacionadas a, sobre todo, las alteraciones en la maduración del linfocito T, en donde el linfocito T, por una manera, se vuelve loco y reconoce lo propio como extraño, ¿no? Y genera todo este tipo de cascada inflamatoria. Existe también unas inmunodeficiencias un poco más raras, que son las que están por acá abajo: fiebre mediterránea familiar, NOMID, el ZINCA, el TRAPS, PAPA, ¿no? Que justamente causan nódulos en las articulaciones, ¿no? Grandes, fiebre o urticaria relacionada con el frío también, ¿no? Puede hacernos pensar en este tipo de inmunodeficiencias un poco más extrañas, ¿no? Muy bien. Algunos patrones de importancia, ¿no? Signos de autoinmunidad, ¿no? Hematomas muy grandes, ¿no? El síndrome hemolítico urémico, dolores articulares, fiebres recurrentes, alopecia, eritema malar. En niños, sobre todo, las enfermedades autoinmunitarias deben ser bien sometidas a investigación por su relación con las inmunodeficiencias primarias. Aquí, bueno, los síndromes linfoproliferativos, estar atentos siempre a revisar los ganglios en todas las partes, cuello, axila, ingle, sobre todo para ir observando a nuestro paciente, ¿no? Bien, los paradigmas de las IDPs, de las inmunodeficiencias primarias, han cambiado, ¿no? Entonces, los antiguos conceptos, en cuanto a la frecuencia, decían que eran raras,
Ahora, el nuevo concepto es pensar que son comunes. La edad de presentación era en la infancia, era un concepto antiguo, y ahora el nuevo concepto es que se pueden presentar a cualquier edad. La ocurrencia siempre veían que era familiar, sin embargo ahora es esporádica, no necesariamente tiene que haber un familiar, es cierto, tiene peso que tenga un familiar, sin embargo hay inmunodeficiencias que se presentan de nuevo, como ya lo vimos. Modo de presentación con una infección oportunista. Sin embargo, ahora sabemos que pueden presentarse también con algunas infecciones características, ¿no? Candidiasis, aftas orales, eh, gérmenes intracelulares, ¿no? Y autoinmunidad también, ¿no? Antes se pensaba que era monogénica, que un solo gen causaba toda la enfermedad. Ahora es que uno o dos genes también se ven relacionados a esto. Todo esto con el boom de los estudios de secuenciamiento genético. El tipo de herencia. Antes se pensaba que todo era por la mamá ligada al X. Ahora puede haber enfermedades que son de herencia autosómica dominante. La penetrancia previamente se pensaba que era completa, ahora hay una penetrancia incompleta, y el pronóstico antes, bueno, decían pues que el paciente no tenía un buen, no tenía un buen futuro. Sin embargo, ahora vemos que hay mejoría debido también al avance de la ciencia con los trasplantes, con las terapias sustitutivas, etc. ¿no? Vamos a ver unos casos clínicos que hemos estado viendo, ¿no? El servicio de inmunología de acá ha estado observando, viendo, y vamos a compartirlos con ustedes para tener, digamos, mayor claridad al respecto y ver que esto es realizable. En primer lugar, tenemos un varón de 3 años con osteomielitis tuberculosa, una presentación muy atípica, muy extraña. Es un pacientito bueno, ahora ya tiene 4, que vino pues con un tiempo de enfermedad natural y procedente de Iquitos, con un tiempo de enfermedad de 1 año, con un tumor, era un tumor facial, retroocular, hacía una proptosis del ojo derecho, y también, bueno, tenía toda la calota afectada, ya lo vamos a ver en un momento. El cultivo de la lesión salió positivo a Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y a la par, presentaba también lesiones en la piel como psoriasis pustulosa, ya lo vamos a ver, con brotes intermitentes. Se le dio de todo al nené, inclusive pensaban en un síndrome muy extraño, síndrome de Gorham, y querían darle tratamiento con quimioterapia, imagínense. Entonces, nos contactaron, gracias a Dios, se hizo estudio en los Estados Unidos, luego se envió también muestras a Francia para hacer un estudio más específico. España también nos ayudó muchísimo, ¿no? Estas son las imágenes cuando el paciente arribó a nosotros. Nótese aquí la extensión hacia la parte interna de la cavidad orbitaria, ¿no? El cerebro felizmente está intacto, pero miren a la imagen de la derecha, donde vemos el hueso parece una galletita, ¿no? Entonces, esto era por resonancia. El diagnóstico del niño, ¿no? Fue con los exámenes que a los países que ya hemos dicho, fue una inmunodeficiencia primaria con una susceptibilidad mendeliana a las micobacterias, con la que hemos estado conversando hace un momento. Y la mutación es una mutación en el receptor tipo 1 del interferón gamma. Bueno, quedémonos en que fue una inmunodeficiencia primaria por susceptibilidad mendeliana a micobacterias. Esta es una imagen de nuestro paciente cuando estaba hospitalizado acá en enero, febrero del 2019, ¿no? Esta es la imagen de la parte superior de su cabeza. Si nosotros retiramos el parche que está en la cabeza, en la imagen de la derecha, vemos esta imagen de pérdida de la calota, ¿no?
pérdida progresiva, ¿no? Y la abundante secreción purulenta, ¿no? Con la evidente pérdida del hueso, ¿no? Entonces, este niñito, gracias a Dios, tuvo un tratamiento especializado en el NIH de los Estados Unidos. Actualmente está en planes de trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿sí? Y actualmente, con un tratamiento especializado con interferón gamma, ¿no? El bebé se encuentra así. O sea, las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Hay una recuperación evidente, ¿no? Y el tratamiento definitivo va a ser con trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esperemos que nuestro paciente continúe y tenga una vida sana por delante, en la medida de lo posible. Este es otro caso. Es un varón de 5 años con neumonías recurrentes, ¿no? Venía de Amazonas, viene de Amazonas, con antecedentes de neumonías a repetición, ¿no? Cada año iba aumentando su neumonía, ¿no? Desde los 3 años, 2 a 3 neumonías por año. Siempre con necesidad de antibiótico endovenosa para resolver. Llegó al Instituto Nacional del Niño de acá de San Borja, se le hizo las inmunoglobulinas, se le realizó el dosaje de inmunoglobulinas y salió pues con una inmunoglobulina G y una inmunoglobulina A bajas. Se le hizo la citometría de flujo y, bueno, ni que hablar, tenía linfocitos B en 0%. Este niño tiene el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, una agamaglobulinemia de Bruton con una mutación en el gen BTK, lo que permite al linfocito B seguir madurando. Sin embargo, este niño tiene una mutación en esta proteína y hace que el linfocito B no madure, ¿no? Hacia célula plasmática, por consiguiente, no produzca la suficiente cantidad de anticuerpos. El tratamiento es un tratamiento de soporte, un tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas endovenosas humanas, ¿no? Cada 28 días. Este fue un varoncito de 10 meses con eczema corporal total. Ustedes lo ven, parece quemado. No, no es quemado, es un eczema, vino de la selva, así, ¿no? Viene de Loret, vino de la selva. Tenía un antecedente de síndrome de Dandy-Walker, ¿no? Derivación ventricular, ventrículo peritoneal, tenía un encefalocele en su carita, desnutrido crónico, ¿no? Se le hizo la inmunoglobulina E y tenía 22.760, donde lo normal para los niñitos es menor a 50. Y bueno, los valores fluctúan entre 1.000 y 2.000, pero este niñito tenía 22.760. Se hizo una escala bien conocida, que es la escala de Greenbacher, dio 37, que dice que entre 30 y 40, bueno, esta escala nos dice que es muy probable que sea un síndrome de hiper-IgE. Actualmente, bueno, ya el bebé nos dejó, no soportó y eran muchas comorbilidades juntas, ya está arriba, ¿no? En el cielo. Sospecha de hiper-IgE. Otra pacientita que tuvimos aquí es una niñita de 8 años con antecedente de epilepsia desde los 4 o 5 años, neumonías a repetición y alteración al sistema nervioso central. Con eso entró los últimos meses. Era natural del presidente de San Martín, el antecedente de epilepsia desde los 4 años. Lo raro o lo sospechoso en ella fue que tuvo una neumonía por neumococo a los pocos meses de haber sido vacunada contra el neumococo. Entonces, eso nos dio una idea de qué era lo que podía estar pasando. Se le hizo las inmunoglobulinas, tenía las inmunoglobulinas un poco bajas, ¿no? Y ella, en la última hospitalización que tuvo, ingresó con una paresia del miembro superior izquierdo.
que en pocos días progresó a hemiplegia, para posteriormente ir a una cuadriplejía en 2 semanas. Rapidísimo. Se hizo todo lo posible con el servicio de neurología, 3 pulsos de metilprednisolona durante toda su estancia, 2 veces inmunoglobulina 2 gramos por kilo, pasó a UCI, estuvo en ventilación mecánica, tenía un pronóstico reservado. Esta fue su resonancia magnética en junio del 2019. Junio del 2019. Atentos a esto. Y en agosto ya tenía estas imágenes, ¿no? Junio, agosto. Entonces, y aquí las imágenes que no cambiaban, ¿no? Agosto, a la izquierda, de izquierda a derecha, agosto, septiembre, 18 de septiembre, y la última imagen, el 27 de septiembre, en donde cada vez iba generándose mayor daño en mayor área cerebral. Bueno, ya vimos que el dato que nos indicó que teníamos que hacer más estudios era el neumonía por el neumococo, teniendo todas las vacunas completas, ¿no? Hasta se llegó a utilizar rituximab, una dosis, dentro de lo que eran los esfuerzos entre las especialidades de neurología, UCI, inmunología, infectología. Al final, bueno, nosotros llegamos al diagnóstico, se trataba de una inmunodeficiencia con un variable, pero por un gen muy, muy importante para el sistema inmunitario, era una mutación en NF-kappa beta 2, y el diagnóstico neurológico probable era una enfermedad de Marburg, que era una esclerosis múltiple, una esclerosis muy, muy, muy rápida, muy intensa en su evolución. Entonces, ella también ya no está con nosotros. Asimismo, tenemos otro caso, ¿no? Un varón de 18 años con lesiones en piel violáceas y purulentas. O sea, tenía unas lesiones que se tornaban de color, eran eritematosas primero, luego comenzaban a ponerse más púrpuras, más violetas, y a las finales salía pus. Ingresó por la especialidad de hematología. Él es natural y procedente de Chachapoyas, zonas, ¿no? Comenzó a tener ganglios desde los 5 años, le salían, dice, bastantes ganglios, no les dio caso. Tenía pues las heridas, ¿no?, en piel, violáceas, y luego se volvían purulentas, como ya hemos hablado, y las infecciones que presentaban eran particularmente severas en la piel, siempre severas. Un uñerito y ya era un tema muy, muy agresivo. Una laceración en el tobillo y ya tenían que hacerle todo un procedimiento, terminaban hasta con colgajos, ¿no? Entonces era muy, muy, muy sospechoso. Sin embargo, los análisis no resultaban muy alentadores. Bueno, adolescente, perdón, se sometió a trasplante de progenitores hematopoyéticos el año 2019, por allá por marzo aproximadamente, pero el donante era la mamá, y a los 2 meses el paciente tuvo pérdida del injerto. Pasado el tiempo, contactamos con él, ¿no? Hematología e inmunología trabajó a la par, y mandamos la muestra de sangre a secuenciamiento genético. Entonces, nos salió que tenía una mutación en ADA, ¿no? En ADA2, es un tipo de enzima que detoxifica, ¿no? Detoxifica a las células. Cuando hay alteración de esta enzima, puede haber daño, pero ¿dónde está el daño? El daño es al epitelio, ¿no? En ausencia de ADA2, los monocitos
que tienen dos subpoblaciones, M1 y M2, ¿sí? El M1 es el que comienza a hacer, a su estimulación comienza a haber un daño en cualquier parte, y el M2, digamos que es más benigno, provoca una supresión, ¿no? Pero la ausencia de ADA2 generaba múltiples toxinas, ¿no? Que hacían que el monocito siempre esté en fase M1. Entonces generaba o genera todo el daño vascular, endotelial. Por eso se presentaba de esa manera y actualmente está en espera de trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero con búsqueda internacional, dado que al ser una mutación autosómica recesiva, pues tanto papá y mamá tienen el, la alteración y no son buenos candidatos para ser donantes. Obviamente esto se supo después de que se hizo el estudio genético, ¿no? Basado en esto es que se hace la búsqueda internacional. Bien, vamos terminando. Entonces, teníamos una niña de 8 años con neumonía por neumococo y luego compromiso severo del sistema nervioso central, un niño de 5 años con neumonías a repetición, un niño de 3 años con osteomielitis tuberculosa, con un tiempo de enfermedad de 1 año atrás, un niño de 10 meses con eczema corporal y un adolescente de 18 años con infecciones recurrentes con adenopatías. Hasta ese momento, todos sin diagnóstico y con una gran interrogante en todas las especialidades a donde visitaban. Sin embargo, salió o se descubre que estos pacientes pues son portadores de mutaciones que alteran el funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, es importante que nosotros tengamos este tipo de herramientas para poder establecer bien el criterio clínico diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias. Algunas conclusiones. Por favor, considerar en las inmunodeficiencias primarias en el diagnóstico, que es la clave para la detección. Las inmunodeficiencias combinadas severas, las famosas SCID, son una emergencia porque no tienen, recuerden, no tienen linfocitos B ni T, que están a merced de cualquier agente infeccioso. Casi siempre las inmunodeficiencias primarias se presentan con más de una o más de los 8 patrones de presentación clínica. El reconocimiento temprano de la inmunodeficiencia por anticuerpos previene daños futuros en órganos blancos, esto ya está establecido. Se deben usar valores de referencia por edades para evitar errores en la interpretación de estudios inmunológicos. Y quisiera hacer la invitación a todos los médicos que deseen visitar a los servicios de inmunología, ¿no? Ellos siempre van a tener estas tablas por edades, ¿no? Para poder hacer más acucioso el diagnóstico, y eso lo pueden hacer, lo pueden visitar en el Almenara, pueden visitar en el Rebagliati, pueden visitar en el Instituto Nacional de Salud de Breña, y también, por supuesto, conmigo, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Más conclusiones. Las inmunodeficiencias primarias requieren tratamiento precoz, rápido, para salvar la vida, ¿no? Son infecciones pues, fulminantes, infecciones severas, ¿no? Daños progresivos. Se requiere conocimiento aplicado a la inmunología, gestión, colaboración, esfuerzo, mucha fe y muchas ganas de querer saber más allá de lo que tenga tu paciente, ¿no? Y, por supuesto, la historia clínica para nosotros es básica, fundamental. No se olviden de las 10 señales de peligro, ¿no? 4 o más infecciones nuevas de oído al año, 2 o más sinusitis, 2 meses o más de tratamiento con antibióticos sin efecto plausible, 2 neumonías o más en un año, hay dificultad para lograr el peso y la talla, abscesos en órganos o en piel que sean recurrentes, ¿no? Aftas persistentes en la boca, infecciones con hongos en la piel, necesidad de antibióticos endovenosos para eliminar las infecciones, 2 o más infecciones
profundas, ¿no? Que te lleven o que le lleven a la septicemia a nuestro paciente, y por supuesto los antecedentes familiares de muertes a temprana edad nos van a hacer pensar de este tipo de enfermedades, ¿no? Las inmunodeficiencias primarias. Me complace decir que desde el año 2019 el Instituto Nacional del Niño de San Borja forma parte de esta gran cadena de investigación y de solidaridad de estudio de este tipo de pacientes que hasta la fecha, digamos que están subdiagnosticados, ¿no? Y nada más atento a sus preguntas para poder absolverlas en cualquier momento. Me pueden escribir también a mi correo sin ningún problema. Gracias.